Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Martínez Hernández, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 206061, licenciatura en Derecho, nombre del módulo Juicios de Amparo 2, nombre del reto 6, Litigio Estratégico, asesor Nelly Huerta Fernández. Fecha de elaboración 19 de octubre del 2022. Entender qué es el litigio estratégico. El litigio estratégico supone un cambio estructural. Abarca el proceso llevado ante los organismos judiciales y cuasi judiciales que pretenden tener un impacto duradero más allá de reparar el daño sufrido por las víctimas. Sobre el litigio estratégico, litigar es una de las actividades que mayormente identifican al abogado. Hacerlo con inteligencia, cuidado y audacia es lo que diferencia a un practicante común de un buen litigante. Pero un buen litigante, para llegar a ser litigante estratégico, requiere poner al servicio del interés público todas sus destrezas. El litigio estratégico es la herramienta de pericia de los abogados con la cual contribuyen al desarrollo del derecho de interés público. Es aquel que se realiza con el claro objetivo de contribuir al cambio social. Ingenio, compromiso y conocimiento. Podríamos asegurar, se encuentran en cada actividad el litigio estratégico, un caso común y corriente. Una simple pretensión, una litis cotidiana, puede, para un abogado estratégico, convertirse en el caso ideal para transformar el derecho. El profesional de litigio estratégico toma un simple caso en un traje a la medida del interés público con efectos superiores. ¿Cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? La relación existente entre acceso a la información con el litigio estratégico es que es una de las herramientas para litigar estratégicamente. El acceso a la información es el derecho a la información. Se ha convertido en fechas recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la relación del Estado con la sociedad civil. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho. Uno de los principios rectores de cualquier Estado democrático de derecho es el acceso a la información pública. Las personas requieren de información generada por los entes públicos y el derecho a ellas se encuentra garantizado por el Estado, en términos del artículo 6 constitucional. Por lo tanto, el derecho al acceso a la información conlleva una seguridad jurídica para los individuos miembros de un sistema de derecho. El acceso a la información representa un método de observación por parte de la sociedad de las actividades que desempeñan el gobierno y sus miembros, obligándolos a pegarse a las normas que los regulan y procurando que hagan bien su trabajo. La información es fundamental para la toma de decisiones de las personas, es decir, permite conocer los factores que pueden influenciar para elegir a una u otra opción, dando más seguridad y haciendo más libres los individuos. La información permite y fomenta a la actuación de las personas en la vida pública de cada país, así como el ejercicio de sus derechos públicos. Es necesario crear conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y a partir de esta ejercer los derechos objetivos que emanen de ella. Una de las formas de hacerlo es mediante su ejercicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en el 2002 como resultado de la participación de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa propia al Congreso. Según el artículo primero de la citada ley, esta tiene como finalidad proveer lo necesario
para garantizar el acceso a todas las personas a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Conocer y saber cómo se aplica es una manera de ejercer y promover la efectividad del derecho de acceso a la información. B. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho un uso del litigio estratégico y del acceso a la información. El alcance del acceso a la información es un procedimiento de asilo. El procedimiento para reconocer la condición de refugiado en México no garantiza el principio de legalidad ni el derecho a la certeza jurídica, ya que la legislación que lo regula no es clara al establecer quiénes son los órganos facultados para calificar la condición de refugiado. Tampoco es clara al establecer qué procedimiento se debe seguir para solicitar el reconocimiento de dicha condición, y en la práctica se opera de forma muy distinta a lo que se establece en la escasa legislación. Esta falta de certeza jurídica, así como el distanciamiento entre la ley y la práctica, causan que los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado se enfrenten a serias dificultades durante el procedimiento, especialmente si intentan recurrir administrativa o jurídica o judicialmente las determinaciones negativas al reconocimiento de su condición. Por tal motivo, se decidió participar en el litigio estratégico de un caso de solicitud de reconocimiento de la condición del refugiado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de las acciones realizadas fueron, en términos generales, que se llevaran a cabo las reformas legales y reglamentarias necesarias para que el marco normativo del procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado establezca términos precisos, reales y sobre todo determine claramente las facultades de cada una de las dependencias y se eviten lagunas durante el procedimiento. Que como consecuencia de lo anterior, se eliminen los procedimientos ad hoc y que se garantice el derecho a la certeza jurídica que devenga del establecimiento previo de leyes sustanciales y procedimentales. En el caso referido, el refugiado presentó la solicitud de reconocimiento de su condición en enero del 2005 y no fue sino hasta agosto del año mismo cuando, mediante escrito sin validez oficial por carácter de firma y sello, se le informó que no reunía los requisitos para obtener el reconocimiento. Además, en dicho escrito no se expresaron los motivos ni fundamentos de tal decisión. La falta de un procedimiento reconocido para determinar la condición del refugiado en México y desconocimiento de los motivos y fundamentos del rechazo de la solicitud imposibilitaron al solicitante presentar una defensa adecuada para que su solicitud fuera debidamente reconsiderada. Si el procedimiento no es claro y el solicitante desconocía los motivos de rechazo de su solicitud, era prácticamente imposible presentar una adecuada defensa contra la negativa de la autoridad. Por tanto, se pidió a la autoridad correspondiente que realizara la notificación de manera adecuada y expresara las razones por las que se rechazó la solicitud. Sin embargo, la autoridad no dio respuesta. Debido a la falta de acceso a la información sobre el procedimiento y sobre los motivos del rechazo de la solicitud del reconocimiento, se pidió a la autoridad copias del expediente del caso. No obstante, estas tampoco le fueron otorgadas. Fue entonces cuando se decidió acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, para que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información se obtuvieran respuestas sobre el procedimiento instaurado y acceso al expediente que se había informado en ocasión del estudio y análisis del caso en cuestión. El objetivo de la solicitud ante el IFAI era, por una parte, aclarar el procedimiento del reconocimiento de refugio o, en todo caso, aprobar la normatividad
presenta lagunas y por lo tanto los procedimientos que se siguen en la práctica son ad hoc y distanciados de las normas aplicables. Por otra parte, se pretendía reconocer los motivos por los que fue rechazada su solicitud y, si fuera posible, presentar una adecuada defensa para la consideración del caso. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.